Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en una nueva clase de contabilidad internacional. Entiendo que en la clase anterior grabada hubo unos inconvenientes con el audio que me han comentado. Eh, no me puedo atribuir bien a qué fue, pero por qué se cortó, pero esperemos que esta vez esté todo bien. Así que bueno, podemos avanzar con una nueva clase. También entiendo que están trabajando con el trabajo práctico. Van a tener hasta la semana siguiente para entregarlo. Así que por favor no se olviden de eso. Muy importante, tienen una semana más. Sería el 11 de abril. Hasta el 11 de abril tienen tiempo. Si no me equivoco, la clase del 11 es sincrónica. Así que bueno, espero que estén todos conectados para poder hacer esta clase que sigue. Con respecto al trabajo, bueno, si tienen alguna duda, algún inconveniente, pueden contactarnos. Eh, y bueno, como siempre, también pueden acudir por cualquier otra duda o problema que tengan. Una chica que me escribió que se había quedado sin grupo, que ya la incorporamos, porque bueno, a veces es difícil controlar cuántos somos porque algunos se han dado de baja, no han continuado. Así que, bueno, solucionado eso, espero que esté todo bien. Y, y con la clase de hoy también hay un trabajo que, bueno, vamos a evaluar con los otros profes a ver qué hacemos en virtud de lo que sean los resultados del que están haciendo ahora, ¿no? Si lo van a necesitar como una ayuda o si los resultados fueron lo suficientemente buenos como para que no lo tengan que hacer. Así que bueno, yo creo que ya podemos iniciar esta nueva unidad. Esta nueva unidad, hoy lo traje en papel por un tema que no quiero que ya nada falle. Esta es la NIF número 13, que habla de lo que es el valor razonable, ¿no? Yo lo que les recomiendo, como les dije en otras oportunidades, es que ya que las clases son asincrónicas, lo que pueden hacer es pausarlo, buscar el PowerPoint y poder ir viendo a medida que yo voy leyendo. Ustedes también lo puedan leer e quizás lo puedan incorporar más fácil. Yo creo que sí. Así que es mi sugerencia es que lo pausen, si no es que lo tienen ya abierto el archivo, y una vez que esté abierto pueden verlo al mismo tiempo que yo y podemos, como si fuera una conversación, ¿no? Yo voy a tomar cada una de las diapositivas, después las voy a ir bajando una por una como para que sea más comprensible para todos. Valor razonable. Vamos con la primera. Dice, importe por el cual un activo puede ser intercambiado o un pasivo cancelado entre partes informadas en una transacción libre de mercado. Luego dice, precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de medición. Si bien siempre las descripciones van a ser sumamente técnicas, ¿no? El punto de lo que es el valor razonable, básicamente lo que hace, para las normas internacionales, cambia la forma de medir. La forma de evaluación tradicional se cambia. En vez de mirar el pasado, o sea, el valor histórico de un bien, estamos mirando el valor presente. Entonces, hoy qué vamos a evaluar. ¿Qué es el valor razonable? ¿Cómo se mide? ¿Y cómo se aplica en la práctica? Nos tratamos de dar algunos ejemplos como para que esto se entienda lo mejor posible, ¿no? Entonces,
Lo que dice acá es el importe por el cual un activo puede ser intercambiado o un pasivo cancelado entre partes informadas en una transacción libre de mercado. ¿Qué quiere decir? El precio que podría venderse hoy un activo en condiciones reales de mercado, normales de mercado, ¿no? Tenemos un precio de venta, estamos hablando del precio de venta de hoy, no el precio de compra. Por eso hablaba de presente versus pasado, ¿no? Entonces, te estamos hablando de lo que sería técnicamente un precio de salida, no una evaluación histórica actualizada, no. Estamos hablando de un precio de salida de un producto. Es un precio actual. No importa cuánto se pagó, no importa qué inflación hubo. No. Acá estamos hablando del valor que tiene hoy. Entonces dice, partes informadas, ¿no? En una transacción libre. Partes informadas. ¿Qué son? ¿Qué significa informadas? Son partes, se supone que cada una de las partes puede tener una idea de lo que vale el producto o lo que vale una deuda. Son independientes y estamos hablando de condiciones normales, no estamos hablando de situaciones forzadas o situaciones fuera de lo común. Son situaciones normales. O sea, yo compré, este es un ejemplo pavo, pero bueno, si alguien compra un vehículo, como pasa en Argentina, uno compra un coche eh, a $10.000 y hoy vale $6.000. Bueno, el precio es 6.000. El precio es 6.000, no es 10.000 actualizados, 10.000 depreciados, no. Ese es el cambio que tenemos contablemente. Que el valor es el valor de salida. Ya no importa cuánto se pagó. Lo que importa es cuánto vale hoy. Entonces tenemos que corrernos de un costo histórico a lo que hoy es un valor de mercado. Entonces, y aquí tenemos digamos, que aclarar esto. Estamos hablando de que no importa lo que yo creo que vale, no es lo que yo considero que vale por un valor sentimental, no. Es lo que el mercado lo paga. Y se terminó. Eh, Hay estimaciones, hay maneras de tener un parámetro con ciertos bienes, pero eh, se hacen estimaciones. Pero lo que es importante es que hay que correr el eje del valor histórico. No importa el valor que se pagó, es el valor que hoy el mercado paga. Es como una propiedad, un departamento. Yo lo pagué $300.000. Bueno, hoy, si lo querés vender, vale 250. Es lo que hay. Entonces, cambia el foco y pasa a una contabilidad más real, diferente a lo que estamos acostumbrados contablemente, pero es como lo evalúa. A mi criterio me parece muy lógico. Por eso siempre volvemos a lo que fueron las primeras unidades de introducción, ¿no? Que la clave está en darle realismo a la información para que un inversor pueda tomar decisiones. Si vos el día de mañana, no, yo compré esta fábrica, la pagamos $10 millones, bueno, hoy la fábrica produce zapatillas, tenés 1 millón de zapatillas que te entran por día de Shane, ya la fábrica no vale más 1 millón. Ya está, ya, a menos que la puedas reconvertir a otra cosa, pero ese es el punto. El punto es que es el valor de mercado lo que manda. Así que bueno, vamos a continuar con lo que es objetivo y alcance. Objetivo. Define lo que es valor razonable. Dice, el IASB considera valor razonable al importe por el cual se puede estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes, es decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. Y establece en una única NIF el marco para las mediciones a valor contable. Este es el objetivo. Vamos a seguir con el alcance. La NIF 13
se aplicará cuando otra NIF requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable, excepto por transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la NIF 2, pagos basados en acciones, transacciones de arrendamientos que queden dentro del alcance de la NIC 17, que habla justamente de arrendamientos, y mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, pero que no sean valor razonable, tales como el BNR de la NIC 2, que habla de inventarios. Quiero ver si hay algo más. No, correcto. Bueno, entonces, objetivo y alcance. A lo que quiere decir esta NIF, que la norma no va a decir cuándo hay que usar el valor razonable. Y esto puede ser bastante confuso, ¿no? La NIF lo que dice es cómo medirlo, cuando otra norma te dice que lo uses. Es una metodología, pero no dice cómo medirlo y ni cuándo usarlo. Es bastante, un poco confuso, digamos. O sea, una NIF puede decirle, usted debe evaluar tal bien a valor razonable. X bien a valor razonable. La NIF 13, que es esta que estamos tomando, va a explicar cómo hacerlo. Simplemente eso. Y va a definir cuándo no se aplica. Cuando son pagos basados en acciones, arrendamientos y el valor, el BNR, que era el valor neto realizable de los inventarios. Lo importante aquí, más allá de la palabra técnica, es que la NIF 13 lo que habla es marco de medición. Estamos hablando de un marco de medición, simplemente ese. Ese es el objetivo y el alcance, para no enmarañarse tanto con las palabras técnicas. Vamos a continuar. Medición. Medición. Dice, la condición y localización del activo, como cláusula B, restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo. Luego dice, en el mercado principal del activo o pasivo, B, en ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo pasivo, se deben utilizar los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo pasivo, suponiendo que los participantes actúan en su mejor interés económico. Estamos hablando de los casos, como donde se mide el valor razonable, ¿no? ¿Cómo se mide, básicamente? Entonces tenemos dos casos. El mercado principal, que como le digo acá, el mercado principal del activo, o el mercado más ventajoso, ¿no? O sea, si hay un mercado principal donde normalmente se negocia un determinado activo, por ejemplo, si fuera Hacienda, si hay un mercado de Hacienda, bueno, perfecto, se va a negociar por ahí, se establece por ahí. Ahora, si ese mercado ya lo tenemos, usamos un mercado de Hacienda, bárbaro. Entonces, pero ahora, si no hay un mercado principal de un determinado bien, hay que usar el más ventajoso, donde podría obtener el mejor precio. O sea, si en un mercado lo evalúan a 100 y en otro mercado lo evalúan a 110, bueno, usemos el más ventajoso. Eso es lo que está básicamente diciendo. Ahora, salvedad. Si el de 100 es el principal, como le dije el de la hacienda, si yo tengo hacienda para vender animales, ganado en pie, tengo el mercado de Liniers, por dar un ejemplo, ahí lo evalúan a 100, pero después tengo un mercado, no sé, o tengo un mercado X diferente y que vale 110, bueno, el principal es el de Liniers, se rige por ese, no podemos utilizar otro, ¿no? Y siempre la clave es cómo lo pensaría el mercado, ¿no? Nos ponemos siempre en el lugar de un participante del mercado, es como una compraventa esto, básicamente es eso. Se busca el precio más lógico para todas las partes. Por eso dice hay un principal. Porque sí, si yo vendo una joya, quizás si lo llevo
a una casa de empeños tiene un valor ridículamente bajo, y si lo vendo en un lugar como una joyería realmente de prestigio, tiene un valor mucho más alto. Bueno, estamos hablando de eso, un lugar, lo que fuera lógico para todas las partes. Ahora, todo precio también incluye ciertas cosas, ¿no? Incluye riesgos, incluye costos de transporte, no incluye los costos de la transacción. O sea, si yo tengo un bien X que vale mil pesos, si venderlo me cuesta 50, el valor sigue siendo 1000. No puedo deducirme, detraerme un costo de operación. No, si si el escribano me cobra o el gestor del automóvil me cobra X pesos por el procedimiento de venta, no puedo detraer ese valor. El valor de venta es el valor de venta, no importa ese tipo de costo. Entonces, esto es lo que me adelanté y le estaba diciendo es esto. Dice, el precio es el que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal o más ventajoso, en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes, independientemente si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. Más o menos lo que les dije. Los riesgos están incluidos, los costos de transacción no están incluidos, los costos de transporte también están incluidos. Acá tenemos lo que es el fair value, sería valor razonable en inglés. Mercado, información externa, información interna. Y tenemos los niveles de obtención. Valor razonable, niveles de obtención. Luego vamos a tener una pirámide de valor razonable. Entonces tenemos en niveles de obtención, tenemos el precio cotizado sin ajustar en un mercado activo, información externa, que son los datos observables, el precio cotizado para activos o pasivos similares en mercados activos, precio cotizado para activos o pasivos en mercados no activos, otros datos de entrada, referencias del sector, información interna, técnicas de valoración. Y tenemos la medición a valor razonable, tenemos una pirámide jerárquica que dice, usar cotizaciones de mercados activos. Al nivel 1, siempre que esté disponible. Al nivel 2, cuando no esté disponible, utilizar los precios de mercado de activos y pasivos similares. 3, cuando no está disponible, se utilizarán otras técnicas de valuación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una jerarquía para determinar el precio de las cosas o el valor, ¿no? Es por la calidad de la información que tenemos, como sucede cuando uno entra a Mercado Libre y quiere determinar cuánto vale algo que tiene. Es un precio de referencia. Bueno, aquí tenemos 3 niveles de información para determinar el valor razonable. Cuando tenemos el nivel 1, que es el que le decía, cuando hay información disponible, habla de mercados activos. Por ejemplo, una acción que cotiza en bolsa. Es una información directa, observable, el precio de un commodity tiene un valor, vale en Chicago, vale la tonelada de trigo, vale X, la tonelada de trigo vale X. Es un mercado activo, se supone que transparente, se supone que legal, no se puede discutir demasiado. Aquí tenemos luego el nivel 2, que dice, cuando no está disponible, utilizar los precios de mercado de activos y pasivos similares. Se pueden observar datos de activos similares. No hay mucho que agregar ahí. Y en el nivel 3 se utilizarán otras técnicas de evaluación. Esto es lo más complejo porque se utilizan datos, se utilizan modelos, estimaciones, flujos de fondos. Es mucho más complejo y hay que hacer estimaciones. Entonces lo que sería es el nivel 1, veo el precio, lo veo ahí publicado, es esto, bárbaro. El nivel 2 no está el mismo producto que el que yo tengo o el que yo busco. Hay parecidos, bueno, entonces se compara. Es una comparación al nivel 2. El primero es verlo, el segundo es compararlo, el tercero es estimarlo. Básicamente son esos los 3 niveles
de información. Y cuanto más bajo estemos en la pirámide, o sea, en el nivel 3, más riesgo hay y más subjetividad hay, porque un bien que no hay una referencia clara y tampoco es fácil de comparar con otros, es muy complejo asignarle un valor. Y, y lo más difícil es emparentarlo entre comprador y vendedor. Yo tengo una joya única en el mundo, ¿y qué valor le asigno? Puedo hacer estimaciones con algo similar, pero ni siquiera hay cómo compararlo. Bueno, estos son estos casos, que son sumamente complejos por eso, porque es muy difícil darle un valor y es muy difícil que la otra parte también lo acepte ese valor. Esa es la complejidad que tiene. Aquí tenemos algunos ejemplos que están bastante buenos, que se los voy a leer rápidamente porque mi idea es explicarle cada una de las filminas, como le dije en el comienzo de la clase de hoy. Dice, ejemplo terreno, perdón. Una entidad adquiere un terreno en una combinación de negocios. El terreno está debajo de una fábrica. Emplazamientos cercanos han sido recientemente urbanizados para uso residencial para torres de departamentos. Sobre la base de esa urbanización y parcelación recientes y otros cambios para facilitar dicha urbanización, la entidad determina que el terreno utilizado en el momento presente como un emplazamiento para una fábrica podría urbanizarse como un emplazamiento para uso residencial, por ejemplo, para torres de departamentos. Porque los participantes de mercado tendrían en cuenta el potencial de urbanizar el emplazamiento para uso residencial al fijar el precio del terreno. Entonces, no se lo valora como un terreno de alguna fábrica. Acá claramente el valor del terreno no lo van a considerar el valor razonable. O sea, la NIF 13 no va no lo va a considerar al terreno como un pedazo de tierra con una fábrica, porque ya el lugar no es más fabril, los alrededores ya no son más fabriles. Quizás también juegue que decir, están haciendo muchas torres de viviendas. Si tu fábrica contamina, larga mucho humo o hace mucho ruido, vas a tener también problemas. O sea, son todas cosas que se consideran en esta normativa. Entonces, ¿qué va a suceder? El valor va a estar asignado como un terreno para desarrollo inmobiliario. Ya no va a importar la fábrica no va a tener ninguna importancia, porque si ven esta beta de que hay una gran posibilidad y un gran retorno construyendo departamentos, ya la fábrica no va a tener más sentido y su valor va a estar dado como desarrollo inmobiliario. Básicamente eso es el ejemplo de lo que sucede con este tipo de evaluaciones. Acá tenemos otro más, que es ejemplo, nota Banco Santander. Dice, el valor razonable de los derivados financieros incluidos en las carteras de negociación se asimila a su cotización diaria. Y si por razones excepcionales no se puede establecer su cotización en una fecha dada, se recurre para valorarlos a métodos similares a los utilizados para valorar los derivados contratados en mercados no organizados. El valor razonable de estos derivados se asimila a la suma de los flujos de caja futuros con origen en el instrumento, descontados a la fecha de la valoración, valor actual o cierre teórico, utilizándose en el proceso de valoración métodos reconocidos por los mercados financieros, valor actual neto o modelos de determinación de precios de opciones, entre otros métodos. Además, dentro del valor razonable de los derivados se incluye el ajuste de valorización por riesgo de todo ello con el objetivo que el valor razonable de cada instrumento incluya el riesgo de crédito de su contraparte. Este ejemplo es un poquito más digamos, lo que sería el segundo nivel de la pirámide, ¿no? Estamos diciendo que si hay un precio de mercado, si hay un lugar donde observarlo, lo usamos. Acá no. Entonces tenemos otro tipo de modelos para estimar el valor. Y sí que creo que estaría entre un segundo y tercer nivel de la pirámide. Hasta me inclinaríamos por un tercer nivel.
Pero para valorizar esto, que es algo bastante complejo, o sumamente complejo diría, tenemos modelos como valor actual, flujo descontado, modelos de opciones. Realmente es sumamente compleja la explicación de cómo valoran ese tipo de activos, ¿no? La complejidad que tiene, el tiempo que puede llevar, y no nos olvidemos que esto tiene que ser convalidado por otra parte. Por eso le agrego un valor, no es que le agrego un valor, le agrego una dificultad. Eh, no es solo estimarlo, eh, el tema es que la otra parte lo convalide. Entonces todos los métodos de estimaciones, todos los modelos que se hagan, flujos futuros, lo que fuere, tienen que estar sumamente fundados. No es una cuestión de apliqué este Excel y me dio. No funciona así. Porque esto sirve para decisiones, sirve para muchas cosas. Entonces tiene que estar sumamente fundado el método de evaluación o estimación. Y esto le agrega una gran dificultad a este tipo de bienes que no pueden ser, valorizados directamente. Esa es lo difícil que tiene lo que es valor razonable, que con la contabilidad tradicional nos salteamos todo esto decimos, listo, ¿cuál es el valor histórico? Bueno, se ajusta, no se ajusta, pero el valor razonable para algunos ítems es mucho más complejo. Para algunas cosas yo considero que realmente está muy bien pensado para muchas cosas, como el caso del terreno que les dije. Un terreno de una fábrica, hoy la fábrica en un lugar donde hay tanto desarrollo inmobiliario, ya no es negocio una fábrica. Entonces, realmente ese terreno, y ni siquiera como un desarrollo propio, porque ese terreno pueden decir, bueno, tenemos una fábrica y muchísimo desarrollo inmobiliario, ese terreno en 10 años vale el triple. Porque habiendo tanto desarrollo y siendo, pues es un ejemplo, ¿no? Pero siendo un lugar sumamente buscado o sumamente, sí, demandado, como una alta demanda de población que le gustaría vivir ahí, las mismas desarrolladoras se pelearían por tener ese terreno. Entonces está muy bien que no sea el valor del terreno histórico, así la fábrica esté totalmente amortizada por completo. Aquí estamos viendo la realidad de una evaluación de un bien como un terreno. Está muy bueno el ejemplo porque permite pensarlo de esa manera, permite tanto de llevárselos a un plano más razonable. Y me parece que es un muy buen ejemplo. La del banco, sí, entiendo que es un ejemplo mucho más complejo, pero un instrumento financiero, hay instrumentos financieros que son muy difíciles de valorizar. Y, y las estimaciones son complejas. La verdad que no les voy a mentir. Pasa mucho eso, que las estimaciones son sumamente complejas. Así que vamos al final, que habla de la medición del valor razonable con la información a revelar. Dice, una entidad revelará información que ayude a los usuarios de sus estados financieros a evaluar los dos siguientes elementos. Para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera, después del reconocimiento inicial, las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados para desarrollar esas mediciones, y para mediciones de valor razonable en recurrentes utilizando datos de entrada no observables significativas, a nivel 3, lo de la pirámide, ¿no? El efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral para el periodo. Entonces, la información a revelar. Es un poco lo que le venía diciendo antes, ¿no? Estamos hablando de, se valorizó un determinado bien
que no se pudo constatar, más que nada los que no se pueden constatar, porque lo que se pueden constatar, la información a revelar va a decir, bueno, vendimos 1.500 cabezas de ganado, el valor salió del mercado de Chicago, del día tal, del ganado en pie, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay mayor problemática con eso, porque es un valor que se puede constatar en 10 minutos. Así todo, lo que está diciendo la normativa es que hay que explicar qué técnica se usó, hay que explicar qué datos se usaron y el nivel 3, que es el nivel menos menos razonable, no, pero es el nivel menos fáctico, no tenemos como validarlo 100%, que quiere que le expliquemos qué impacto tuvo en los resultados, ¿no? Por eso dice, para activos y pasivos que se midieron a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente. Es lo que dijimos al principio, ¿no? Perdón. Es lo que dijimos al principio. Es donde tenemos un mercado, principal o un mercado más ventajoso. O sea, si tenés una base recurrente o no recurrente. Eso por un lado. Entonces ahí ponemos qué técnica de valoración, qué datos se utilizaron para eso. Perfecto. Ahora, cuando se hacen mediciones de valor razonable utilizando datos no observables significativos, el efecto que tuvo sobre los resultados, que es lo que le estaba diciendo. Por eso tiene que ser muy justificado y por eso tiene que ser lo más transparente y lo más lógico posible, porque esto, como les dije en un comienzo, esto tiene que estar muy validado y tiene que estar muy bien justificado, porque no es que yo le pongo un valor X y el que viene lo convalida porque soy yo. No. Aquí lo que se determine va a tener que estar muy bien justificado, va a tener que estar muy bien armado, porque no estamos hablando de valores pequeños por lo general. Entonces la clave siempre va a ser esa, que toda la información sea, como lo dice el ANIF número 1, tiene que ser fidedigna, tiene que ser transparente y tiene que permitir la comparación. Por eso es muy importante todo esto, porque esto lo tiene que ver accionistas, inversores, acreedores. Entonces es muy importante, perdón, es muy importante que todos los que accedan a la información puedan llegar a la misma conclusión. Los mercados recurrentes no van a tener mayor problema. Para muchos mercados muy grandes no hay 1.000.000 de fuentes de información. Los commodities son commodities, los commodities petróleo, café, banana, son commodities, tienen precios internacionales. Yo no le puedo poner el precio que yo quiera por más que las bananas las plante con cariño. No tienen más valor porque las riego mejor, no. El valor es internacional, pesa la tonelada tanto, se terminó. No hay manera de discutirlo. Para los casos de los commodities, eso es un problema menos. Ahora, para los casos donde no tenemos unos mercados tan eficientes, transparentes, es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Incluso con el ejemplo que les di del terreno. El ejemplo que le di del terreno, bueno, básicamente es eso que dice. Que un terreno podía valer X. Y pasa en general, lo pueden observar, es algo que el ejemplo del barco es mucho más difícil de observar, pero pasa con cualquier barrio donde se están haciendo de golpe millones de edificios o se volvió una zona sumamente comercial.
de pronto la casita que quedó en esa zona sumamente comercial vale mucho más porque ahora toda esa zona se revalorizó, se hizo un polo, por este es un ejemplo que estoy dando, un polo gastronómico, como pasa en los centros de casi todas las ciudades. Eh, Doy el ejemplo que me gusta a mí, que es el de Citibel. Citibel era una zona, para los que son de La Plata, Citibel era una zona sumamente de quintas, tranquila, una zona muy, muy pacífico y se llenó de golpe de muchísimos locales, locales comerciales, gastronómicos. Y una casa que antes valía X, ahora vale X más 2, porque hay mucha demanda. Ahora en el contexto quizás ya no tanta, pero se volvió un polo gastronómico donde demuelen una casa y hacen una torre de edificios. Tiene mucha demanda porque tenés muchos negocios cerca, tenés el ferrocarril cerca, y así pasa con un montón de lugares. Entonces, esa casita, yo puedo decir, bueno, esta casa está destruida, es un espanto, no se puede recuperar, pero en vista del potencial que tiene la zona, de cómo creció, de cuánta gente hay, si la demuelen y hacen una torre, vale mucho más. No vale los 70, 80 mil dólares que dice el mercado, o el mercado, digamos, para una casa, sino que tiene un valor por la zona de donde, que hoy tiene un valor como para usarlo comercialmente como un restaurante o lo que fuere, y tiene también posiblemente un valor si la demuelen y levantan una torre. Y conozco muchos casos de esos, donde los dueños han dicho, ¿lo querés? Bueno, vale esto. Y conozco muchos casos de eso, como suele pasar, por ejemplo, en la Plaza Conesa, en Quilmes. Es un lugar que se volvió, todo alrededor de la manzana de la plaza se volvió muy, muy comercial, y las poquitas casitas que quedaron están pidiendo $500,000. Bueno, es una forma de utilizar un valor razonable sin ninguna NIF, ¿no? Pero bueno, es más o menos eso lo que dice la medición, y por eso me parece a mí sumamente razonable. Así que bueno, es un ejemplo un poco burdo, pero es un ejemplo para que lo vean más, más de manera más cercana, ¿no? Por eso lo que intenta siempre la NIF es reflejar la realidad económica actual. Más que y esta NIF en particular está diciendo qué dice el mercado hoy que vale. Y eso es básicamente eh, un resumen de lo que especifica esta norma. Luego de estas filminas hay unos ejemplos más que los invito a que lo vean. No los voy a leer porque digamos, son datos contables, son conciliaciones con NIF. Está bueno que lo miren porque, por supuesto, tiene la explicación en números, y luego está en la explicación con las conciliaciones. Se les explica para el caso de títulos públicos, préstamos, participaciones, y les explica cómo lo conciliaron, ¿no? Los créditos, bienes de uso. Aquí no tengo mucho que explicarles, simplemente que lo lean, que está realmente bastante claro lo que determina la NIF, y hace una explicación de un ejemplo de un balance donde les explica esos rubros más críticos, cómo fueron valuados, cómo fueron conciliados sus valores originales con los valores de mercado actuales, como lo determina la norma contable internacional. Así que bueno, con respecto a esto ya estaríamos. La verdad que me parece que es bastante más clara esta NIF que las anteriores. Es bastante más fácil de ver a nivel real, a nivel fáctico. Por supuesto que cualquier duda que tienen, estamos para, para recibirlas, no hay ningún problema. Les reitero que ahora no lo puedo decir con certeza, pero estoy casi seguro que la próxima clase del 11 de abril
sincrónica. Después les voy a pedir si quieren en el foro o si quieren sugerir algún espacio para preguntas al final de la clase. Si no, seguimos avanzando. Saben que los tiempos son cortos. Yo prefiero no dar clase tan larga y mezclar muchos temas por una cuestión de que tampoco prefiero que los vayan absorbiendo de a poquito y no mezclarlos, porque si bien fue más sencillo, hay otros que son bastante más complejos y prefiero llevarlo así. Así que bueno, básicamente eso. Con lo del trabajo práctico lo mismo. Si tienen algún tipo de duda, tienen algún tipo de dificultad, nos pueden contactar y estamos para ayudarlos en lo que necesiten. Así que bueno, creo que por hoy ya estamos. Les pido en la semana, vamos a definir si le damos el trabajo práctico que viene con esta unidad. Les pido por favor que los trabajos prácticos, si bien tienen hasta el sábado que viene, 11, que los vayan enviando a medida que los tengan, no los entreguen a último momento porque quizá podemos hacer alguna sugerencia y resolver alguna cosita que no esté correcta. Y bueno, después vamos a ver en base a esos resultados si enviamos el trabajo práctico de esta unidad. No es complejo y siempre les digo, los trabajos están para ayudarlos a ustedes a sumar un poquito. Al que le falta un poquito, con esto quizá lo logra. Se puede promocionar, la idea es que todos entiendan y aprendan. Así que yo les envío estas pequeñas preguntas que les mando o cosas cortitas, sencillas, rápidas. Y como les dije y les voy a seguir diciendo, lo que me importa a mí es que participen, que estén atentos. No me importa que esté todo perfecto, no me importa que sea todo 10 y al minuto que lo colgué lo pongan. Tampoco lo contesten a último momento porque es una picardía y son cosas que llevan 10 minutos. Todos estamos ocupados, yo lo entiendo, pero intenten cuanto antes lo hagan, es mejor para nosotros también, para revisarlos, para tener como nuestras marquitas, ir haciendo un seguimiento más fácil y para que al último momento del cuatrimestre pues, tengamos todo ya armadito como para que el que le falta un poquito con esto cumplió, lo hizo bien, regular, bueno, lo vamos a evaluar y les va a servir a ustedes, así que yo les había mandado una encuesta, la verdad que no recuerdo si hasta último momento no vi que hayan participado, así que se las voy a enviar de vuelta porque sé que hemos tenido o he tenido, tengo que hacerme cargo, algunos temas técnicos con el tema de las clases asincrónicas. Estoy más acostumbrado a darla de manera presencial, virtual, digamos, o sea, con alguien, con interlocutores, así que me sirve también a mí que puedan expresarse y decir si algo lo pueden mejorar, algo lo pueden... las consideraciones que tengan son bienvenidas, siempre en un marco de respeto, por supuesto. Así que bueno, quedamos así hasta la próxima clase. Les agradezco nuevamente por estar. Y bueno, que tengan unas felices Pascuas con sus familias, que lo pasen muy bien y estamos en contacto. Hasta la próxima.